Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial vinculada a las políticas públicas. Tiene que ver con la sostenibilidad de cómo construir un Estado, unas organizaciones públicas que sean cada vez más inteligentes, ¿no? Un Estado del siglo XXI. Estamos en una sociedad del conocimiento en un mundo global, ¿no? Estábamos aquí en Santiago del Estero, pero tranquilamente podríamos estar en Santiago de Chile, podría yo estar en Buenos Aires, o el colega que estuvo antes, que estaba creo que en Salta, ¿no? Entonces, este tipo de intercambios, este tipo de conversaciones, algo que parece relativamente obvio hoy, piensen ustedes que hace 40 años, 30 años, era algo o imposible o muy difícil de realizar, ¿no? Entonces, este cambio en el paradigma de lo que en algún punto se ha transformado el mundo, nos implica pensar desde otra óptica, nos implica repensar no solamente los procesos sociales, económicos, sino también los circuitos institucionales. Es decir, cómo es la respuesta del sector público, cómo es el delivery de bienes y servicios, en un mundo que cambió muchísimo, diríamos de manera exponencial. Los cambios no fueron solamente mayúsculos, fueron ultra rápidos. Para que ustedes se den una idea, no sé si conocen el ranking de la revista Forbes. Seguramente si estamos en el sector público no estamos en el ranking, pero el ranking de la revista Forbes es el ranking que lista a las personas con mayor fortuna a título individual del mundo. La primera vez que se hizo el ranking fue en el año 1987. No es tanto interesante que sepan los nombres, ¿no? Porque la mayoría son japoneses y ni siquiera podríamos pronunciarlo. Pero lo interesante es el tipo de industria con la cual se construía riqueza hace tan solo 37 años. Si ustedes ven, van a ver que hay algo que es una frecuencia. Petróleo, real estate, packaging. No, la economía de hace 40, 30 años era una economía de lo tangible, ¿no? La riqueza se producía con cosas que podíamos tocar, ¿no? Uno podía en algún punto hacerse, ¿no?, del factor que producía o explicaba la riqueza. Cuando uno mira el ranking de la revista Forbes de los últimos años, va a ver que el ranking cambió muchísimo, no solamente en términos geopolíticos, se ha consolidado sobre todo en Silicon Valley, en Estados Unidos, sino también que tiene que ver con lo que se conoce como la economía de las plataformas. Lo que hoy produce riqueza, lo que hoy genera acumulación de capital, es un activo intangible llamado dato, ¿no? El dato no es algo que podamos tocar y sin embargo es el principal agregador de valor de cualquier proceso, ya sea un proceso productivo, un proceso comercial, un proceso de política pública también. Entonces, esto nos da una pauta de lo fuertemente que de lo que ha sido la transformación en general de lo que se dice del cambio de una economía industrial a una economía de servicios financiera a una economía de plataformas, una economía en donde el principal activo son los datos, es la información. Esto que les digo pasó no solamente en el mundo, pasó en Argentina, pasó en América Latina. Una de las cosas que quizá más llamativas, estábamos en pandemia, fue que Mercado Libre, la empresa creada por este señor, en el año 2020 o 2021 superó en market cap a YPF, que durante más de 70 años fue la empresa argentina con mayor valuación de mercado. Y el año pasado, Mercado Libre superó en market cap a Petrobras, que es una de las principales petroleras y empresas energéticas del mundo, es la empresa brasileña. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo y la forma en la que se construye en algún punto riqueza, poder y sentido, se ha transformado de manera radical. Este es el gráfico que a mí siempre un poco me deprime, que es el gráfico que habla de las principales empresas por capitalización de mercado del mundo, ¿no? Este gráfico está más o menos estable, es del año pasado, y en algún punto muestra que de las principales 10 empresas, 7 u 8 son de base tecnológica. ¿Qué quiere decir? La gestión del conocimiento es lo que genera valor. ¿Por qué les digo todo esto y hago esta introducción del sector privado? Porque en América Latina lo que termina pasando es que quizá a veces no nos damos cuenta que estamos en un mundo completamente digital donde el activo son los datos. Y tenemos estados que son, en la gran mayoría, salvo honrosas excepciones, son animales analógicos, ¿no? Yo siempre digo, el Estado es como ese médico forense que va y le toma el pulso al paciente cuando el paciente ya no respira. Las políticas públicas siempre son políticas públicas forenses, son ex post. Hay muy pocas políticas públicas preventivas, anticipatorias, que puedan generar valor. Este gráfico para mí es interesante porque es el gráfico que me deprimió. El año pasado un amigo economista
todo politólogo que se precie tiene un amigo economista que le hace las cuentas, ¿no? Digo, como que ser politólogo en definitiva es como un paquete Office sin Excel. No se rían porque los politólogos carecemos, vos te reís, Silvana, porque venimos del mismo lugar. Es como un paquete Office sin Excel. Y este amigo economista me hizo una cuenta, me dijo, Maxi, ¿vos conocés la empresa Nvidia? ¿Conocés la empresa Nvidia? ¿Qué fabrica Nvidia? Microchip. Fabrica placas aceleradoras gráficas, aceleradoras de video. Se utiliza mucho en la industria del gaming, a mis hijos les encanta, pero también sirve como tecnología dual, como interpretar un píxel es interpretar un dato, para la industria de inteligencia artificial. Ergo, en los últimos años, Nvidia creció muchísimo en la capitalización de mercado. Este amigo economista me dijo, Maxi, 2014, 10 años atrás, este gráfico me lo dio el año pasado, ¿hiciste alguna inversión fuerte? Y le digo, no sé, yo en 2013 nacieron mis hijos, yo tengo mellizos, y pasé que tenía un Volkswagen Fox, puse 10 lucas verde y me compré una camioneta porque no me entraba el changuito para los pibes. Me dijo, perfecto, $10.000. Si hubieses invertido en 2014 $10.000 en acciones de Nvidia, 10 años después tendrías $1 millón. Sí, yo me quedé con esa cara, como estás vos, así. Completamente sorprendido y deprimido. Y esto nos da una pauta no solamente de la transformación de un mundo analógico a un mundo digital, nos da una pauta también de la velocidad con la que se produce eso. Datos que son a veces difíciles de procesar. Internet tardó 15 años en tener 800 millones de usuarios. ChatGPT, ¿no? El producto de OpenAI, tardó 2 años en tener 800 millones de usuarios. Estamos hablando de una transformación muy sustantiva, pero aparte a una velocidad ultrasónica. Esto que les digo pasa también en América Latina. En América Latina tenemos, se calcula, este es un gráfico viejo, debe tener 2 años, tenemos más de 60 unicornios. ¿Saben lo que es un unicornio? No es el azul el que se le perdió a Silvio Rodríguez, ¿no? Un unicornio es una empresa valuada en más de $1.000 millones de base tecnológica. Y esta es la nueva realidad en términos económicos de lo que está cambiando América Latina. Hoy si llegás cansado a tu casa y querés comer algo, te pedís una pizza y la pedís por Rappi. Si te querés tomar un vuelo para volverte a Buenos Aires o a Santiago de Chile, lo sacás por Despegar. Si quiero vender la camioneta que compré en 2014 y quiero comprar un coche nuevo, me meto en la empresa Kavak, que es una empresa mexicana. Hay un nuevo capitalismo de base tecnológica, no solamente a nivel mundial, sino también en América Latina. ¿Qué nos está diciendo todo este contexto, toda esta información? Que estamos en un mundo basado en datos. Pero el dato, la palabra dato viene del latín datum, que significa algo dado. Per se, un solo dato no te dice mucho. Vos al dato lo tenés que cruzar con otro dato, ¿para qué? Para poder producir una pieza más sofisticada. Cuando vos cruzás 2 o más datos, producís información. Y cuando vos producís información y la cruzás y la explotás la información, tenés conocimiento. Y cuando utilizás el conocimiento para la gestión pública, podés producir lo que se conocen como las famosas evidence-based policies, o políticas públicas basadas en el conocimiento. Y cuando el conocimiento forma parte de la cotidianidad de la gestión, podés producir una gobernanza inteligente e integrada. Entonces, la transformación digital del sector público, que eso implica también la inteligencia artificial y muchas de las cuestiones que hablaba mi colega Silvana, se presenta como una oportunidad no solamente de innovar per se o transformar, sino también de aportar valor, ¿no? El Estado, las instituciones, tienen que aportar valor público. Ese valor, en algún punto, es lo que determina también la competitividad de una región, de una ciudad, de un país, en definitiva. ¿Por qué hay que innovar y transformar? Hace un par de años escribí una nota en un diario argentino diciendo algo así como ¿qué puede enseñarle Netflix al Estado? ¿Qué podemos aprender de Netflix a la hora de diseñar políticas públicas? Y es muy interesante porque Netflix y todas estas economías de plataformas, Netflix, Amazon, Spotify, utilizan los 2 componentes básicos que utiliza la inteligencia artificial y que tan de moda está. Utilizan datos y utilizan programas para interpretar los datos, es decir, algoritmos. Lo que hace interesante Netflix es que perfila, construye a partir de los datos que tiene sobre vos y tus consumos culturales. Esto me di cuenta cuando estábamos en pandemia y tenía a mis hijos 24/7 mirando la tele en mi casa, entonces en un momento le digo
a mi hijo, espera que te voy a poner algo en Netflix para que mires con tu hermana. Y de repente veo que mi hijo empieza a caminar así como si fuera transpiraba, ¿no? Como si fuera un drogadicto en recuperación. Le digo, ¿qué te pasa, Lauti? Y me dice, no, es que vos me tocas todo el algoritmo. ¿Cómo? Me tocas el algoritmo y después cuando yo quiero ver algo, no está lo que yo quiero ver. Y ahí me di cuenta que la relación personalizada que se produce entre este tipo de plataformas y los consumidores es absolutamente personalizada. Es decir, no hay dos iguales. Y esto es algo muy interesante porque en algún punto, si bien es escalofriante y puede tener un montón de problemáticas o de preguntas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Shoshana Zuboff escribió todo un libro en relación a esto llamado La era del capitalismo de vigilancia. También es una oportunidad para el sector público, ¿no? El sector público, cuando diseña políticas públicas en general, tira con la perdigonada, ¿no? Tira miles de microbalines y algunos impactan, ¿no? En su población objetivo. Sin embargo, este tipo de plataformas, cuando tiran de manera muy asertiva. Lo más probable es que si yo me meto en mi perfil de Netflix, no me proponga Netflix a mí ver el diario de Bridget Jones, ¿no? Seguramente me va a proponer ver Vikingos, el Imperio Otomano, ¿no? Películas de acción, porque es el tipo de consumo cultural que yo he perfilado durante mucho tiempo y el algoritmo interpreta explotando esa base de datos. ¿Para darme qué? Para darme exactamente algo muy parecido a lo que yo suelo elegir. Va sesgando. Imagínense el sector público no tirando con la perdigonada, sino tirando con la mira telescópica, teniendo plena información, teniendo una información muy precisa de lo que tiene que hacer. En vez de subsidiar, por ejemplo, empresas transportistas, subsidiar a transportados. ¿Por qué me va a dar a mí el mismo subsidio que a un obrero de la construcción? Este tipo de cosas, que hace un par de años dependían solamente de una decisión política, porque no había la tecnología para hacerlos, hoy tenemos la tecnología y dependen solamente de una decisión política. En ese marco se inscribe lo que yo denomino las políticas públicas anticipatorias. ¿Qué son las políticas públicas anticipatorias? Son políticas públicas que utilizan las bases de datos que tiene el sector público, puede ser una auditoría, puede ser un ministerio, puede ser, no sé, una dirección. ¿Para qué? Para, en función de la explotación de esa base de datos, inferir un comportamiento, detectar una amenaza antes de que surja, prever un escenario y actuar en consecuencia. Es decir, que el Estado funcione, active y accione mucho antes de las consecuencias. Miren, hace 2 años estaba dando clases en la UBA, en la carrera de Ciencia Política, chicos de 4º año, y estaba dando algo parecido así. Y de repente veo que un pibe está sentado ahí atrás, suponete donde está usted, señor, usted. Está sentado ahí atrás, estaba con la computadora, y digo, este pibe está aburrido, ya está última hora, ¿viste? Un viernes a las 8 de la noche, se debe querer, no sé, debe estar en Tinder el loco este. Termina la clase, se me acerca el chico y me dice, profe, mientras vos hablabas, se me ocurrió hacer lo siguiente. Yo no sé programar, porque recuerden que es ciencia política, no sabemos ni matemática ni programar, pero lo que hice fue me bajé de Buenos Aires Data, de la página web del Gobierno de la Ciudad, me bajé las estadísticas de la siniestralidad vial, es decir, la gente que muere en incidentes viales, en lo que se conoce como accidentes de tránsito. Me bajé la estadística, los archivos, los CSV o los archivos de Excel de los últimos 3 años. Lo subí a ChatGPT y escribí un prompt, que es una instrucción. Le pedí que me georreferencie en Google Maps los 10 puntos con mayor incidencia vial de la Ciudad de Buenos Aires. Me da vuelta a la computadora y veo el mapa de la Ciudad de Buenos Aires con 10 puntos rojos. Y yo me quedé muy sorprendido, como vos. Vos también ya te agarraron 2 veces, con lo de Nvidia y con lo de esto. Me quedé muy sorprendido, porque claro, imagínense que ese pibe con muy poca estructura, con muy pocos recursos, pudo determinar una política pública óptima de prevención de la siniestralidad vial. Entonces la política más eficiente para un jefe de gobierno no es construir más escuelas, más hospitales o poner más guita para gente que tiene accidentes. No, no, es prevenir. Es que si sabés que sistemáticamente en la rotonda tal vienen a 80 y matan a un pibe porque hay una escuela, bueno, poné reductores de velocidad, lomo de burro, poné cámaras, poné policía del tránsito. Un Estado que no es un Estado forense, un Estado que se anticipa, que explota los datos, que explota el algoritmo, así como lo hace Netflix. Netflix no te va a ofrecer algo que no te guste. Spotify, si vos escuchás Spinetta,
no te va a ofrecer escuchar Luc Ra. Seguramente te ofrezca escuchar Fito Páez o Charly García. ¿Por qué? Porque el algoritmo, por asociación, entiende que en la explotación de esa base de datos, los que escuchan A escuchan B. Y de manera muy improbable escuchen Z o escuchen X. Bueno, con el Estado y con la política pública podemos hacer exactamente esto. Desarrollar políticas públicas que se anticipen a los hechos y nos permitan gestionar un Estado desde la perspectiva, desde la inteligencia. A ver. ¿Por qué es interesante esto que les digo? Porque la inteligencia artificial tiene la capacidad no solamente de desarrollar procesos automatizados, ¿no? La inteligencia artificial también nos permite inferir, ¿no? Existió un matemático británico llamado Thomas Bayes para los amigos, que lo que inventó de alguna manera es la posibilidad de inferir un número determinado a partir de una serie de números, la inferencia bayesiana. ¿Qué es lo que hace la inferencia bayesiana cuando analiza una gran base de datos de la inteligencia artificial? Puede en algún punto, entre comillas, aprender y dar un resultado anticipatorio. Imagínense la cantidad de aplicaciones que existen en función de esto. Por ejemplo, el BOTI, el chat conversacional de la ciudad, utiliza inferencia bayesiana. Yo si al BOTI le digo, me quiero dar, y no me acuerdo la palabra vacuna, le digo, me quiero dar la inyección, el BOTI va a entender que yo me equivoqué y por el desvío estándar de la palabra, que la va nomenclando, va a entender que yo me quise dar la vacuna. Pero va a ir un paso más allá. No solamente va a entender que me quise dar la vacuna, va a ir a buscar contra la base de datos de mi DNI, por ejemplo, un dato importantísimo para la gestión sanitaria. ¿Qué edad tengo? Si yo tengo 46 años y no soy zona de riesgo, lo más probable es que me tenga que dar la vacuna, un refuerzo de COVID, y no que me tenga que dar la vacuna, por ejemplo, ¿no?, contra la gripe, que se la daría a mi mamá o mi papá. Ese tipo de cuestiones le hacen ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero al sector público. Es una cuestión que nos permite gestionar desde la velocidad, desde la anticipación, ¿no? Este tipo de políticas públicas anticipatorias, junto con las decisiones automatizadas, nos permiten ahorrar y ser más eficientes. Miren, hace un par de años, muchos años, año 2000, me tocó viajar al Ayuntamiento de Barcelona, y ya en el año 2000 los tipos habían desarrollado un sistema de semaforización inteligente. ¿Qué es lo que habían diseñado? Tenían un problema muy grave, que era el problema de la gestión del tránsito y la contaminación. Tránsito, congestionamiento, contaminación asociada, pérdida de tiempo, pérdida de competitividad. ¿Qué hicieron? Utilizaron las 800 cámaras que tenían en las principales arterias de la ciudad de Barcelona, multiplexaron la imagen, chuparon esas 800 cámaras y escribieron un algoritmo, un programita. ¿Qué es lo que hacía este programita, que era muy rudimentario? Identificaba píxel por píxel la variación del color, binario, ¿no? 0 o 1. Y en función de esa alteración del color, interpretaba una alteración en el flujo vehicular. Entonces, si de repente jugaba el Barcelona contra el Real Madrid en el Camp Nou y había 30.000 personas que se iban con su auto hasta el Camp Nou, se colapsaba esa avenida. ¿Qué hacía el algoritmo? Identificaba ese colapso y preventivamente iba liberando y cambiando el flujo de la onda verde hacia el Camp Nou, ¿no? Y al mismo tiempo regulaba las vías laterales. Si el semáforo de lateral duraba 60 segundos, ahora duraba 1 minuto y medio. Total, que quería cruzar esa avenida, que espere. La prioridad era que no se congestione esa avenida. Y eso hizo ahorrar más de un 30%, hizo mejorar el tránsito en un 30% en la ciudad. Estamos hablando de hace 25 años. Imagínense la potencialidad y la cantidad de cosas que se hacen hoy con este tipo de herramientas. Por supuesto, no voy a ser demasiado extenso, pero se utiliza en salud, en educación, en ambiente. Se utilizan a nivel federal, a nivel internacional. El Parlamento Europeo, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial para sus documentos y normativas, traducirlo en los 24 o 26 idiomas oficiales. Una locura, se hace de manera automatizada. Hace 5 años, los griegos, por ejemplo, se tomaban como 1 año para respetar la normativa ambiental, hasta que no se tradujera del inglés, del alemán o del francés, ¿no? Pasaba eso. Hoy, por ejemplo, no sé, qué sé yo, se utiliza a nivel municipal, cosas básicas. La intendenta de San Miguel de Tucumán utiliza inteligencia artificial para identificar si los que van en moto llevan casco o no. E instaló parlantes y bocinas que le dicen, escuchame, changuito, ponete el casco, defendé tu vida. Eso que hace 1 año
lo hacían de manera ocular, es decir, agentes municipales revisaban las cámaras para decirle a las personas que cuiden su vida y cumplen la normativa, hoy lo hace un agente de inteligencia artificial. Imagínense la potencialidad de esta transformación que está cambiando todo. ¿Qué cambia con este tipo de tecnologías? Bueno, muchas cosas. Se pueden anticipar problemas, se pueden personalizar servicios, se puede ser muy asertivo en los servicios públicos, se puede hacer un desarrollo más sostenible. Esto es ecológico, de alguna manera genera un montón de externalidades positivas en las ciudades. Piensen ustedes que el 82% de la población de América Latina vive en ciudades. Entonces la gestión de la complejidad urbana en el ámbito institucional es máxima. El 92% en la República Argentina. Vivimos prácticamente en ciudades, ¿no? Se pueden automatizar tareas rutinarias, ¿no? Cosas que antes hacíamos nosotros y que nos costaban un montón, ahora las hacen herramientas. Yo que estoy en el mundo académico, que escribo papers, que reviso tesis, que escribo libros, ustedes no se imaginan lo tedioso que es ordenar toda la bibliografía en normas APA 7. Es un tedio insoportable. Yo ahora le digo a una inteligencia artificial, analízame esto y ordenámelo en APA 7 y te lo ordena perfecto y te lo corrige. Y no es algo poco ético que vos decís, bueno, nada, se escribió un paper con inteligencia artificial. No, no, simplemente ordené la bibliografía. Es algo por lo cual te bochaban una tesis, por ejemplo. Bueno, eso no sucede más, porque se hace en un segundo, cosas que tardaban semanas o días. Y se puede desarrollar un proceso de información y de gestión del conocimiento para que los funcionarios y funcionarias lleven adelante un proceso de toma de decisiones más informadas. Cuando yo era chico, me acuerdo que mis padres miraban programas de política los domingos, Hora Clave, Neustadt, y me acuerdo que mi viejo siempre decía algo así como, tal político tiene olfato, ¿no? Tal político tiene olfato. ¿Qué significaba que tengo olfato? Yo era chiquito y decía, ¿qué significa que tengo olfato? ¿Que es un perro? No, que tengo olfato era un político o un funcionario que acertaba más veces de las que erraba. Bueno, en el siglo XXI la gente no quiere políticos con olfato. La gente quiere políticos con datos, con métricas, con tableros. Personas que pueden explicar y que puedan agregar valor. Porque todo esto impacta en la competitividad, ¿no? La competitividad de nuestros países, de nuestras regiones, está íntimamente ligada al sector público. Piensen ustedes que no estamos en Singapur o en Hong Kong. En América Latina el 25% del Producto Bruto depende de manera directa o indirecta del Estado. En los países federales grandes como Argentina, México y Brasil, si contamos el espacio subnacional, estamos hablando del 40% del PIB. 40% del producto depende de lo que hace o no hace el Estado. O sea, si el Estado hace las cosas mal, nunca vas a ser un país desarrollado, jamás. O por lo menos tu nivel de crecimiento va a ser siempre inferior a un país en donde la competitividad no la tiene tan alocada en el sector público. Esto que digo yo no es ninguna novedad, lo dijo Michael Porter en el 91 en un libro fenomenal que se llamó La ventaja competitiva de las naciones. Son gráficos que hablan un poco de los países de América Latina, las economías avanzadas, el nivel de avance que no se ve bien, pero por ejemplo el nivel de avance que tenemos en acceso a 5G, habilidades digitales, banda ancha de alta velocidad, cuestiones que tienen que ver también con cuestiones estructurales, de palabras olvidadas del vocabulario argentino como el desarrollo, ¿no? Hoy comentábamos un poco antes de esta reunión, que creo que con Gonzalo y con algunos más, o sea, lugares donde la economía de escala no da para una inversión, por ejemplo, de pasar un tubo de fibra óptica. No sé, qué sé yo, en Tierra del Fuego, la localidad de Tolwyn, 3.000, 4.000 habitantes. El privado no va a invertir nunca ahí para que la gente tenga fibra óptica. Entonces ahí hay una asociación pública-privada en donde el Estado de repente hace la inversión inicial y el privado se mete en lo que se conoce como la última milla. Esto que les digo, en algún punto, no es por comparar, pero se desarrolló bastante en lo que es el modelo de Estonia, un ecosistema digital. Estonia, como ustedes saben, es un pequeñísimo país báltico que se separó de la Unión Soviética en el 91. Cuando se separan los países de la URSS, muchos tenían muchísimos recursos. ¿Qué sé yo? Azerbaiyán tenía gas, Rusia tenía petróleo, Ucrania tenía el campo. ¿Qué había en Estonia? Nada. No había nada. Nada. Un país muy pequeñito, prácticamente sin activos, sin recursos naturales, que tenía mucho Estado. ¿Qué hicieron? Reconvirtieron. Desarrollaron carreras STEM, alianzas público-privadas, Internet como un derecho constitucional y humano, y desarrollaron una economía de mercado basada en el conocimiento, en donde el sector público es fundamental.
Estonia en el 91 tenía un PIB per cápita de $600. En el mismo año Argentina tenía un PIB per cápita de $7.500. 30 años después, en 2021, Estonia había multiplicado por 50 su PIB. Pasó a tener $28.000. Y Argentina, con litio, con vaca muerta, siendo el octavo país más grande del mundo en términos territoriales, duplicó el PIB per cápita. En 30 años pasamos de 7.500 a 14.500. Estonia de 600 a 28.000. ¿Qué hay en Estonia de diferente que no tenemos en Argentina? ¿No? Hay una voluntad política de desarrollar este ecosistema digital público-privado, que tiene inteligencia artificial, que tiene servicios en la nube, que tiene Big Data, que tiene estructura tecnológica, que tiene un montón de cosas, pero tenés al Estado como articulador. El Estado es más que un lugar, es una plataforma que articula y que genera y equilibra el campo de juego. No es verdad, y esto es importante decirlo, no es verdad que toda intervención pública, institucional o estatal genere disvalor. El año pasado organicé una conferencia con la CAM y con CAF en Perú, y el ex ministro de Economía de Perú, que no sé si no es el representante del Banco Mundial o del BID, comentó el caso de la regulación de los códigos QR para que sean interoperables en Perú. Se comió el lobby de su vida, lo querían matar, decían que iba a matar la inversión, que quería que los pobres no tengan acceso a las cuentas bancarias. Bueno, después de la regulación, en donde se decreta la interoperabilidad de los QR, el comercio electrónico aumentó un 1.600% en Perú. Después de que la Unión Europea obligó a Apple a que no venda ese producto incompleto de teléfono por un lado y cargador, el enchufe que encima era el Lightning, que no era un estándar, después de que obligó a Apple a vender con el protocolo mini USB 3, Apple vende más ahora que antes. Entonces no es verdad que toda intervención pública estatal genere disvalor. Lo que es que hacerla bien. Hay que hacerla bien. ¿Cómo se hace bien? Con tecnología, con un proceso estratégico, con servicios públicos que incorporen valor. Esto lo voy a pasar rápido porque me quedé sin tiempo. Y conclusiones. Entonces la inteligencia artificial no reemplaza, sino que es una herramienta, amplía la capacidad de análisis. ¿No? Yo siempre digo, y lo charlábamos recién, está siempre el miedo de las personas de perder su empleo, su trabajo con la inteligencia artificial y con diferentes tipos de tecnologías. Yo les pregunto, si esa premisa fuera cierta, un país muy tecnologizado como Corea del Sur, ¿cuánto desempleo tendría que tener? ¿Saben cuánto es el desempleo de Corea del Sur? 3.4. Es casi cero, es friccional. Y es un país muy tecnologizado. Lo sé porque estuve este año. En Argentina y en la región, la inteligencia artificial representa una oportunidad. ¿Para qué? Para orientar el gasto, la calidad de los servicios y la consistencia de las intervenciones. No queremos políticos jugando a la ruleta con políticas públicas, que si funciona bien y que si no funciona, bueno, empezamos de vuelta. ¿Qué queremos? Políticos con datos, que sean precisos, que sean asertivos, que los fondos públicos los utilicen bien, que hagan las inversiones. La tecnología se ha comoditizado. ¿Qué significa eso? Que es accesible. Hoy cualquier intendente de cualquier pueblito puede bajar un sistema de turno, un turnero digital, instalarlo en un servidor local y hacerlo correr. Eso que es cero, hace 10 años eran $10.000. ¿Qué significa eso? Una oportunidad. Tenemos una oportunidad enorme y cuento con ustedes porque están en el sector público para empujar este tipo de cuestiones. Yo vengo de la academia, pero más que escribir libros académicos o papers, que también lo hago por una cuestión de que tengo que hacerlo, me interesa hablarle más a la clase política, a nuestros gobernantes. Tenemos que transformar ese mindset y transformar el sector público. Quiero pasar y no puedo. Este problema de la tecnología. Este es mi libro, que salió este año. Está gratuito, disponible, lo pueden descargar. Fue financiado por 2 organismos internacionales, está en castellano, inglés y portugués. Y un poco lo que trata es de trabajar estos temas, buscar ejemplos, pensar ideas para pensar una gobernanza abierta, integrada, colaborativa y multi-stakeholders de la inteligencia artificial y sobre todo volver a pensar y repensar esta intersección que es la intersección entre tecnología y Estado. Muchísimas gracias.